Mira, mis problemas empiezan después. Yo era juez de lo mercantil. En Valencia me dedicaba a los concursos de acreedores. Lo que antes eran las suspensiones de pago, pues en el año 2003 se modifica la ley y desaparece y se transforman los concursos de acreedores, ¿no? Algo que parece que concursos de televisión pues son los concursos de acreedores. Único procedimiento pues para la situación de insolvencia. Nadie pensaba entonces que iba a haber una crisis como la que hubo, pues eso, años después, ¿no? 4 y 5 años después. El caso es que, en el juzgado mercantil viene la crisis financiera y empiezan a caer los concursos de acreedores. Y la situación económica es terrible, la situación de angustia en la que se encuentran las familias, porque ya no hablamos sobre todo del tejido empresarial, sino fundamentalmente de las personas físicas, ¿no? Que tienen que ir al concurso, que ven como todos sus ahorros, sus empresas que han ido construyendo, pues van como un acicuadillo disolviéndose. Entonces, estudiando, me di cuenta de que podíamos cambiar las cosas, ¿no? Desde los juzgados de lo mercantil. Y entonces ideé, con ayuda de mis compañeros, porque empezamos a montar unas jornadas, un ciclo de conferencias para poner encima de la mesa descubrimientos técnicos, jurídicos, que pudieran solucionar las cosas, ¿no? Ayudarnos a nosotros en nuestro trabajo y a la sociedad en general, ¿no? Una de esas cosas que se puso encima de la mesa, que fue un descubrimiento mío, acerca de la posibilidad, porque parecía que la ley, decía todo lo contrario, ¿no? Descubrir la solución técnica que permitía aplicar la dación en pago dentro de los concursos de acreedores. Por una serie de circunstancias, aparentemente parecía que estaba prohibida la dación en pago, que hasta entonces no estaba regulada en nuestro derecho, y sin embargo descubrí, pues eso, el concepto que permitía entender todo lo contrario. A partir de ese momento empezaron en los concursos de toda España, en los concursos de acreedores de toda España. Yo reuní a mis compañeros, éramos en ese momento 50 más o menos, y entonces nos convocábamos, yo les convocaba a ellos, organizaba las famosas jornadas de Sátiva, que entonces vivía allí, en Valencia, y organizábamos esos ciclos de jornadas, conferencias, pero una detrás de otra, teniendo como público a los administradores concursales y al público en general, para discutir y debatir esas propuestas técnicas, exclusivamente técnicas. Al final lo conseguimos, depuramos y conseguimos que los concursos de acreedores, no sé, es que tengo el perrito, el pobre lo tengo un poco enfermo y no sé. Y yo estoy moviendo... Me estaba volviendo loco, digo, estoy oyendo el ruido. Bueno, pues es el perrito, perrito que está enfermo y me oye hablar y se pone nervioso, ¿eh? Vale. Bueno, yo mientras no os moleste... no, sin problemas. No voy a hacer nada. Bueno, tira. Vale, entonces, eso es lo que ocurrió y la verdad es que la dación en pago se convirtió en un éxito. Ten en cuenta que la dación en pago lo que consiste es en el instrumento que permite a aquellas personas que tienen una hipoteca que no pueden pagar, pues extinguir la hipoteca, te quedas sin el bien, pero extingues la deuda, ¿eh? Exacto. Hasta ese momento eso no se podía hacer. Hasta ese momento, quien no podía pagar se quedaba, le subastaban y por la diferencia seguía viva la hipoteca, seguía viva la deuda, ¿no? Con la dación en pago lo que permitía era liberarse, que los deudores se liberaran de esa carga, entregando el bien al banco, ¿no? Ten en cuenta que la crisis financiera cambió muchas cosas. Una de las cosas, algo que no había ocurrido desde el crash del 29, y era que, por eso es una crisis mundial, porque era la primera vez que la hipoteca, o sea, que la deuda se ponía por encima del valor del bien. Los bienes empezaron a no valer nada, ¿eh? Entonces, de lo que se trataba es de idear sistemas que permitieran no solamente extinguir la deuda para los ciudadanos, para la ciudadanía, sino también encontrar el mecanismo que permitiera a los bancos deshacerse de esos productos tóxicos que no valían nada, de esos bienes, entregándolos a un banco malo que los devolvería al mercado limpios ya para volver a generar crédito, ¿no? Esa es la idea inicial, ¿eh? Yeah.
Entonces, ya te digo que nos habíamos convertido los jueces en ese momento en un verdadero lobby de presión. Y como centro de gravedad era Valencia. Y hasta tal punto aquello empezó a funcionar como una locomotora. Los concursos, cuando se dieron cuenta, sobre todo los ciudadanos, porque el concurso de personas jurídicas y también el de personas físicas, cuando se dieron cuenta, la gente, para quitarse de encima de las hipotecas, se solicitaba el concurso. Y se declaraba en concurso. Y nosotros extinguíamos su hipoteca. Sí, extinguíamos la deuda, extinguíamos la hipoteca mediante la dación en pago. Y empezó aquello a funcionar, ya te digo, como una locomotora. Tanto fue que una de las cosas que ocurría era que el banco entregaba entregaba el dinero, ten en cuenta que nosotros, el IVA, cuando se adjudicaba el bien al banco, entonces el banco tenía que pagar el IVA. Ese IVA se pagaba al concurso y con esas cantidades lo que hacíamos era pagar gastos del concurso, claro, y permitir que los concursos funcionaran, ¿no? Cuando se dio cuenta el Estado, en ese momento estaba en ciernes, ya llega el PP al poder, al gobierno, entonces se dio cuenta de que estaba perdiendo dinero quiso cambiar y tuvo que modificar la ley del IVA para que esas cantidades se entregaran por los bancos, no a los juzgados, sino a Hacienda, ¿no? Hacienda, para que veas, claro, la importancia que tenían nuestras tesis. Y bueno, llegó un momento en que eran tantas las daciones, tanto se ayudaba a la ciudadanía, tanto se entregó a los bancos, que los bancos se colapsaron con bienes que no servían para nada y con unos pasivos enormes. Además, Europa obligaba a las entidades financieras, ante las hipotecas fallidas, a provisionar, ¿no? Y entonces fue una reivindicación nuestra la creación del Banco Malo, y por eso se crea la Sareb, con esa finalidad. Lo que pasa es que aquí en España, como todo, echa la ley y echa la trampa. Como todo. Así como en el resto de los países que tenían que ser rescatados, Irlanda estaba en ese momento, Grecia y Portugal, los PIG famosos, la periferia, los PIG. Bueno, pues estos solicitaron y fueron rescatados, ¿no? En España, que recibimos más dinero, como estaba entonces la prima de riesgo y tal y que cual, se le ocurre a De Guindos la idea de que, bueno, en vez de sufrir un rescate el Estado, que perjudicaría a la prima del riesgo y al interés, al crédito de España en el extranjero, bueno, pues se le ocurre que quien tiene que ser intervenido no es el Estado, sino la banca, ¿vale? Y entonces se inventan el rescate financiero de los bancos en España. El único país, el único Estado de la Unión donde son rescatados los bancos. Los demás eran rescatados los países. Aquí nos inventamos el rescate bancario. Entonces, ese dinero, que entraron 100.000 millones de euros, no va a parar al Estado, va a parar a intentar eso, ¿no? Corregir los desbalances que se habían procurado, que la dación en pago porque ya empiezo a convertirme yo para el PP en el malo de la película. Claro, y no estoy politizando, fue así, o sea, el PP, la dación en pago era un verdadero, pues eso, una piedra en el zapato, era una roca en el zapato. Y cada vez que se acordaban de la madre de quien inventó eso, era de mi madre, ¿no? Que esta gente se acordaban de mi madre. Pues, bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo seguía dando clases, seguía innovando, seguíamos conferenciando y seguíamos promocionando la dación en pago en toda España. Y entonces la idea era quitarme de medio. Entonces, ¿cómo se me quita de en medio? Pues se fabrica el bulo de que yo estoy cobrando dinero, ilegalmente, que estoy recibiendo sobornos. Y el caso... No, entonces, que estoy recibiendo sobornos, ¿cómo? Se inventan la milonga de que estoy recibiendo sobornos a través de los cursos y el máster de administración concursal. Dicen que yo preparo a los administradores concursales y al mismo tiempo los nombro porque previamente he cobrado de ellos. Claro.
¿Vale? Entonces, hombre, cobras los derechos de propiedad intelectual porque el máster era público y yo Claro. cedí, cedí el máster a una universidad pública y se cobraba por ello. Pero de ahí a que yo cobraba por nombrar, eso es un delito ya, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Deslizar ese delito en un procedimiento disciplinario. Tú que eres policía y que lo has sufrido, ya sabes cómo funcionan las represalias cuando Joder. te quieren quitar a alguien de en medio, ¿no? A un funcionario, una autoridad, te lo quieres quitar, que forma cuerpo y carrera, pues se lo quitan así. En mi caso, deslizando la sospecha de la comisión de un delito dentro de un procedimiento disciplinario donde no te puedes defender. Claro. Porque el procedimiento disciplinario no te defiende de delitos. Y claro, está esa sospecha hasta tal punto que ellos en la resolución bailan, juegan con esa sospecha en todo momento sin que tú puedas defenderte de ella, ¿no? Y entonces, claro, si no es una cosa es la otra, ellos lo dicen, y aunque usted tenía que haber pedido autorización para los másteres, y aunque no hubiera pedido autorización, daba igual, porque es Claro. imposible un máster, porque, claro, porque es incompatible lo que usted está haciendo. ¿Incompatible? ¿Por qué es incompatible? Con su función jurisdiccional. Claro, sobre la base de la sospecha de que yo estoy cobrando sobornos, ¿no? Claro. Me estoy dejando sobornar. Entonces, claro, con eso pues es imposible defenderse, con eso que ellos mismos te hacen, que era una falsedad.